bueno, pasando al siguiente tema que nos ocupa, vamos a entrar con nuestra queridísima mesa política de los viernes con el doctor Héctor Javier Sánchez, el flamante director editorial de la Octava Digital, Jesús Escobar, y la flamante doctora Violeta Núñez Rodríguez. Vamos a hablar de varios temas que nos parece que son de relevancia nacional. Uno de ellos es pues estas declaraciones, Alberto, ahí que de pronto, pues hablando, esto que hemos hablado de que y cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí, pues de pronto apareció Francisco Labastida Ochoa y Porfirio Muñoz Ledo haciendo declaraciones pues casi surrealistas o de la Warner Brothers. Uno se pregunta si realmente consideran que son un referente político, ellos y ellas, que son estos personajes, un referente político y que al salir a hacer este tipo de declaraciones consideran que pues esto fortalece a la oposición. Pues vaya usted a saber las lecturas políticas que tienen pues esta clase de personajes, Alberto, sorprende mucho. Mira, el caso de Porfirio Muñoz Ledo, yo coincido con la evaluación que hizo el presidente López Obrador. Sí. Entiendo que fue de Francisco Labastida, pero también se le aplica a Muñoz Ledo, pues es la edad, ¿no? O sea, también ya llega un momento en el cual pues empiezas a mirar al pasado lo que no hiciste, lo que ya no vas a poder lograr y lo que viviste y pues te pierdes la realidad. Muñoz Ledo tiene ese gran problema que él siempre se ha creído el personaje que nunca fue. Lo fue, sí. Claro, en su imaginación, hasta ahí llega. Es un gran político, un gran parlamentario, un buen negociador en su momento, pero ya fue su época, ya se acabó, ya terminó. Yo no entiendo la necesidad de seguir con este tipo de comentarios que no tienen ningún sustento más allá de, bueno, quién sabe por qué se le ocurrió decirlo, de tratar de ganar clics, si esta es su idea. Sí. Porque esta narrativa de la vinculación supuesta de las acusaciones del apoyo que habría de grupos de delincuencia organizada a políticos vinculados a Morena en algunos estados, pues no es nueva y corresponde a una narrativa también de la nueva etapa de la desesperación de los opositores que no han logrado cuajar nada, y este domingo menos, el lunes van a amanecer con una cruda y dramática realidad. Y en el caso de Francisco Labastida Ochoa, bueno, pues mira, no tiene calidad moral para decir nada. Qué barbaridad. Nada. Pero fíjate, hablando de jurásicos, pues ya veo por ahí a Héctor Javier Sánchez. Perdón, pero no estaba hablando de jurásicos. Te la van a revirar, Ernesto, y tienen con que yo nomás digo. Si me la pasan revirando. Además, mira, la ventaja es los que estamos, porque lo que me he dado cuenta en esta mesa es que cuando alguien no está, jale, no, se lo agarran de bajada, así que como ahora que no estuviste, no, pues acá mira Héctor Javier y Jesús Escobar, no, te agarraron ahí de bajada. Bueno, la Violeta Núñez, ella no es más respetuosa, pero esta bola de irrespetuosos, no, y ya se encuentra por aquí Héctor Javier Sánchez. Jesús está por entrar, al igual que Violeta Núñez. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bien, yo no hablo mal de nadie, Alberto, yo nada más dudaba dónde estuvieras, porque coincidentemente faltó por ahí un colega en una de las mesas y nos preguntábamos si nos ibas a enviar una fotografía de alguna playa por ahí. No, para nada, yo estoy muy seguro que hay muchísimo respeto. Claro que sí, no. La única que fue respetuosa fue Violeta, pero aquí sí. Jesús y Héctor Javier, nada, que estaban ahí en el bullying, te estaban bulleando, y ya está por aquí también, pues Violeta Núñez y Jesús Escobar. Muy buenos días, Violeta y Jesús. Hola, muy buenos días, y bueno, pues ahora sí venimos uniformados. Nada más Jesús nos falló. Yo lo único que quiero decir es que era una obligación por compañerismo, amistad, cariño, bullear a Alberto. O sea, era obligatorio. O sea, así es.
Nada, te estaba diciendo, ni aguanta nada, uy, qué delicado. Cuando no vino Ledesma, pues también le tocó, o sea, ¿Ves? a la única que hemos respetado en ese sentido del no bullying es a la doctora Violeta, pero hasta a Héctor le ha tocado, mano, o sea, yo porque no tengo nada que hacer, todos los días estoy aquí, pero Violeta va a decir que es inequidad de género, ¿eh? Pues Sí. buenos días a las a las tres también. Gracias por estar con nosotras y nosotros. Pues si les parece, vamos entrando en materia. Jesús Escobar, ¿qué decir? Pues de que, pues así, el lado oscuro de la luna emergieron ahí, pues dos personajes, quién sabe qué estaban queriendo decir, pero pues Porfirio Muñoz Ledo y la Bastida Ochoa, pues haciendo señalamientos. La Bastida Ochoa criticando al Partido Revolucionario Institucional, pero ambos, tanto Porfirio Muñoz Ledo como la Bastida Ochoa, pues que fue secretario de Gobernación, además de Ernesto Zedillo Ponce de León, y que vaya que si lo padecimos, una tremenda violencia que hubo en ese periodo, que fue secretario de Gobernación, la Bastida Ochoa. Pues estos dos personajes emergieron y pues señalan vínculos del presidente López Obrador con un cártel. A ese nivel se llegó. ¿Qué decir, Jesús Escobar? Fíjate que para mí hay varias lecturas, por supuesto, pero la primera de ellas, yo preguntaría qué calidad moral tienen precisamente Francisco Labastida Ochoa y Porfirio Muñoz Ledo para expresarse respecto a un narcoestado o a incongruencia política o a irregularidades al interior del PRI. Y no porque esto no suceda, me parece que ese es otro debate, pero por ejemplo, Francisco Labastida Ochoa, heredero de las glorias de Leopoldo Celis. ¿Quién fue Leopoldo Celis? Ex gobernador de Sinaloa, que fue el creador del gran mito de Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes. Y no porque Miguel Ángel Félix Gallardo no haya sido un narco como lo que fue, no, sino porque fue apadrinado por el propio Leopoldo Celis, la misma corriente que adoctrinó a Francisco Labastida Ochoa. Ustedes recordarán perfectamente cuando Labastida estaba en un día de asueto, descansando, que Carlos Salinas de Gortari, por diferencias políticas, le mandó el ejército a Sinaloa y destituyó a todos los jefes policíacos que estaban vinculados directamente al narcotráfico. Entonces me parece que el hecho de que Francisco Labastida Ochoa, que ojo, cuando fue candidato presidencial del PRI, Inside Crime, si no mal recuerdo, y perdón por la pronunciación, publicó una nota que en México Emilio Gamboa la censuró de los medios de comunicación y que tenía que ver directamente con una investigación de la CIA que relacionaba a Francisco Labastida Ochoa con los grupos criminales en Sinaloa. El propio Labastida Ochoa en algún momento, no de manera tácita, pero llegó a reconocer que sí, que había una pax narca porque él se había acercado con los grupos criminales. Entonces me parece de verdad una enorme hipocresía que ahora aparezca Labastida Ochoa hablando precisamente de un narcoestado. Dos, cuando Labastida Ochoa dice, en el 2018 el PRI ayudó a Andrés Manuel López Obrador a ganar. Un desconocimiento total del político sinaloense. ¿Por qué razón lo digo? Porque Andrés Manuel López Obrador iba a ganar con o sin la ayuda del PRI. Si él se refiere al presunto pacto que emergió de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, ese es un tema que no es tan sencillo y no es justificar ni mucho menos. ¿A qué me refiero? Enrique Peña Nieto toda la vida fue un pragmático al cinismo, a un nivel de desvergüenza que hoy por hoy lo seguimos viendo. Faltando 2 meses para que se llevan a cabo las elecciones, 2 meses, era un hecho quién iba a ganar. La diferencia era abrumadora entre Andrés Manuel López Obrador y el segundo lugar. La propuesta que hubo de que declinara José Antonio Meade por parte de un grupo de empresarios para que fuera una candidatura única con Ricardo Anaya a la cabeza, era prácticamente imposible que se realizara, uno, por la animaversión de Peña Nieto hacia Anaya, que había prometido meterlo a la cárcel, y incluso esa guerra interna, esa guerra entre ellos dos fue muy clara, y el acercamiento de Anaya con Carlos Salinas de Gortari para que Salinas lo apadrinara, y en esta disputa de Salinas con Peña Nieto por el famoso dedazo para esa elección en donde estuvo metida incluso Claudia Ruiz Massieu. Aquí el punto es que Enrique Peña Nieto fue lógico. Enrique Peña Nieto lo que dijo fue, a ver, si yo bajo a Meade y va a Anaya, no es suficiente. Y vamos a llegar el día de la elección
buscando que un nuevo fraude electoral que puede incendiar este país. Obviamente que hay un poder supremo, que es el poder económico, que está representado en el Consejo de Administración de López Obrador, que abiertamente dijo, no va por ahí, no nos vamos a arriesgar a eso, así de claro. Y Peña Nieto lo que hizo fue dejarlo pasar y buscar posteriormente acuerdos, respeto y todo esto que se ha venido manejando entre ambas partes. ¿Es correcto? Para mí no. Para mí Peña Nieto tiene que pagar por lo corrupto que fue su administración. Y lo que es la vida. César Duarte se puede convertir en ese testigo clave del gobierno de la 4T para dar un golpe real a la corrupción del peñanietismo. Entonces, para mí es una enorme incongruencia que Francisco Labastida diga todas estas palabras, pero además se enclava ¿en qué? En un nado sincronizado, y con eso termino, de la narrativa de esta semana de la oposición con una estrategia electoral, el famoso narcoestado, como si los narcoestados o el narcoestado hubiera existido a partir de que llegó Morena al poder. Insisto, no estoy justificando nada, pero que no nos quieran vender esta narrativa de que descubrieron el narcoestado Lili Téllez o Marco Cortés o el mismo Porfirio Muñoz Ledo. Es un nado sincronizado que lo que busca es influir en las elecciones en estados muy golpeados por el crimen organizado, como es Tamaulipas, como es Durango, por citar, como es el mismo Hidalgo, por citar algunos. Entonces, para mí, Labastida lo que busca es posicionarse en un escenario en donde él va a ser integrante de Movimiento Ciudadano y lo que quiere simplemente es allegarse de votos al respecto. Y de Muñoz Ledo, pues solamente diré que Muñoz Ledo fue priista, parmista, perredista, morenista, creo que también ya fue americanista, cruzazulino, o sea, el hombre no tiene la congruencia y la ideología no está dentro de su gran bagaje cultural y riqueza lingüística, ¿no? Sí, es obvio que Francisco Labastida tiene que revisarse su propia historia, doctora Violeta Núñez. ¿No? Él fue gobernador en el periodo en que los hermanos Arellano Félix se apoderaron después de que se repartió el territorio del auténtico jefe de jefes, de Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue, por cierto, guardaespaldas, parte del equipo de seguridad de Leopoldo Celis, y luego ascendió hasta ser funcionario de un banco, inclusive en el periodo de Francisco Labastida Ochoa. No dudaría que hubiera alguna fotografía de Félix Gallardo partiendo en alguna reunión oficial de el entonces gobernador. En su periodo se dieron los primeros autos bomba, por ejemplo, en la zona de Culiacán, Sinaloa. La guerra empezó entre los Arellano Félix y el Chapo Guzmán y el Güero Palma, que eran los que disputaban el territorio que no les tocaba, que les pretendieron quitar después del reparto del territorio nacional en la frontera norte. Así es que, pues, nada más por ese lado hay que cuestionar de dónde vienen estas frases, doctora. Pero, ¿cuál es su lectura? ¿Cómo ve usted esta situación ahora mismo? Y me parece que es importante destacar lo que dice Jesús. Hay una narrativa que ya tiene tiempo y que ahora empieza a cobrar fuerza. Mi interpretación es que, pues, es la etapa nueva ante la desesperación por no haber conseguido nada en la oposición, nada en términos prácticos de bajar la popularidad presidencial. ¿Pero usted qué piensa, doctora? Sí, coincido con ustedes, ¿no? Tendríamos que hacer la pregunta que siempre hacemos, porque en este momento, exactamente faltando 3 días para las elecciones de los estados, de los 6 estados donde el PRI va a perder todo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hacer esta pregunta nuevamente, porque ahorita, y bueno, pues esto se suma pues a los videos de Laida Sansores contra Alejandro Moreno, ¿no? Los videos de Alito contra Velasco Cuello, y bueno, pues estos otros elementos también, ¿no? De los diputados que son acusados por parte de Morena, de Mario Delgado encabezándolo de traición a la patria, los 235 diputados, esta confrontación que ustedes daban cuenta, lamentable, en la Cámara de Diputados, ¿no? Entre estos senadores, y bueno, pues una senadora, Lili Téllez, acusando a Morena pues que es del brazo político del crimen organizado. Luego, bueno, también tenemos que tener en cuenta aquí una situación pues complicada y polémica, que es el caso de Peña Nieto, ¿no? Lo que ha estado declarando ya en varias mañaneras también el presidente, de que no se le
va a tocar, pero bueno, eso me parece que es un punto aparte, pero también hay que tenerlo en el escenario político, que lo respeta frente a esta también no intromisión ya en el proceso electoral anterior, pero bueno, aquí entra a escena en este momento político, y ahora pues esta situación de La Bastida y de Muñoz Ledo, ¿no? Y entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer una y otra vez es por qué ahorita. Y bueno, yo coincido con lo que ustedes están diciendo, es parte, ¿no? También de armar una campaña en contra, ¿no? De decir, si votas por Morena, votas por por un narcoestado, esa es la campaña, y bueno, pues tratar de desprestigiar lo más que puedan frente a este proceso electoral. Pero no está de más, como ustedes ya lo estaban haciendo, ¿no? Como Jesús y tú, Alberto, lo estaban haciendo, pues recordar quiénes son estos personajes, ¿no? Y ya ustedes lo hacen muy, muy bien. No olvidemos incluso que La Bastida ha sido acusado en la historia de desvío, ¿no? De recursos para su campaña electoral que tuvo frente al PRI, ¿no? Cuando fue el abanderado del PRI, y que no hay que olvidar que él fue el gran derrotado y el que hizo que el PRI perdiera, ¿no? Bueno, no él, digo, pero él era el que encabezaba esto, ¿no? Entonces, con él perdió el PRI. Con él se vivió también un desvío muy fuerte, que incluso encontramos todavía notas a nivel de prensa de toda la corrupción que hubo por el desvío de los recursos para su campaña electoral, y todos los también denuncias que hay de cómo se benefició siendo funcionario también, y a su familia, ¿no? A partir de los puestos que él tuvo, ¿no? Estoy hablando también aquí de cuando él fue no solamente titular de gobernación, sino en estos otros puestos donde él pudo también tener algunos elementos fundamentales o recursos, como en Zagarpa, para su familia, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. Y bueno, y aquí algo que no sé si ustedes se han preguntado y tendremos que analizar, es si hay también esta confrontación que ya, o se está reviviendo esta confrontación entre La Bastida y Madrazo, ¿no? Que se vivió en el pasado, y si está aquí en este momento también. Eso por un lado, por La Bastida, por solo decir algunas cosas, ¿no? Hay muchos elementos que todavía no están esclarecidos del pasado de La Bastida, insisto, en términos de señalamientos de corrupción. Ahora, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, bueno, no hay que recordarlo, aunque ya lo hemos visto todos. Pues está haciendo esta declaración el día de ayer, también en este mismo tono, ¿no? De votar por Morena es votar por un narcoestado. O sea, pareciera que hay una situación que sea o que van en la misma sintonía, ¿no? Desde esto que decía Lili Telles, la Bastida, y bueno, pues otros actores que hemos estado viendo, como es parte de una campaña orquestada, pero hay que decirlo que lo hace junto a Alito, ¿no? O sea, hace esta declaración junto a Alito, junto a Alejandro Moreno, y eso pues también llama mucho la atención. Y no hay que olvidar, como lo decía muy bien, y con eso cierro, Jesús, el pasado de Porfirio Muñoz Ledo ha estado pues también en todos los partidos, y no olvidemos su bueno, cómo estuvo tan cercano y fue parte también de este proceso de Vicente Fox, ¿no? Para que llegara a la presidencia, y fue después ahí también como parte funcionario de este periodo. Entonces, me parece que no hay que dejarlo de decir quiénes son estos personajes, y bueno, y también qué pasó ahora ya con Porfirio Muñoz Ledo dentro de Morena, ¿no? Finalmente no se le renovó la presidencia en la Cámara, y hubo un enojo muy fuerte de su parte. También quería la embajada en Cuba y no se la dieron, y bueno, pues hay muchos elementos aquí que pareciera que ahora él está tomando venganza frente a esto, ¿no? Con eso iniciaría. Gracias, Alberto. Gracias, Violeta. Mi queridísimo doctor Javier Sánchez, pues uno además se sorprende porque dices, bueno, pues que consideran ellos que al salir y hacer estas declaraciones,
pues le van a dar votos a la oposición o quién. Es que sorprende muchísimo ver a estos personajes, pues no sé cuál es su lectura o su creencia, que si salen a declarar qué es lo que va a pasar, se entiende que pues es parte de la guerra. No sé si tenemos ahí este video, Leonardo, de la Bastida Ochoa, ya lo recordarán, ahora que Violeta hablaba pues también de estos conflictos que tuvo con Madrazo y de cuando perdió, precisamente, pues él perdió, recuerde usted, pues esta que estaba contendiendo para ser candidato a la presidencia de la República y que perdió con Vicente Fox. Tenemos ahí el video de los debates y es un video que era pues hasta divertido, nada más porque en ese entonces no estaban las redes sociales como están ahora, sino, el bullying hubiera sido maravilloso. Vamos a ver este video y regresamos ahorita. Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón, olinam, oshgidaim, adice valoshgidaim, adikiramoda mayam, rapashtoda mayam. Pues este personaje que por un lado da risa, pero Héctor Javier, también lo recordarás. Qué tremenda represión vivimos en el estado de Chiapas, estando él como secretario de Gobernación y Roberto Albores Guillén como gobernador. Esa combinación de Ernesto Zedillo Ponce de León, la Bastida Ochoa y Roberto Albores Guillén como gobernador fue verdaderamente terrible. Creo que es la época pues más represiva que se vivió en el estado de Chiapas. Ahora hay, pero tiene otra naturaleza. ¿Qué decir al respecto, Héctor Javier? Pues hay, la represión en Chiapas ahí se va con otros sexenios, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Pues, ¿qué decir? ¿Te acuerdas cuando fue el destape, el supuesto destape del Submarcos, ¿no? Allá en febrero, cuando había habido unas pláticas previas entre Esteban Moctezuma y Sub, que fue allá a la realidad, si mal no recuerdo, y después, pocos días después, pues hubo ya el destape diciendo que era Rafael Sebastián Guillén, etcétera, y lo que ya sabemos, ¿no? La represión que ha habido siempre allá en el estado de Chiapas, siempre, digamos, de una manera soterrada, pero desde las cuentagotas, pues, que podríamos ir hasta asesinatos que no se han dado a conocer y que, pues, afortunadamente ahora, con este tipo de medios alternativos, pues, estamos conociendo de cómo se dan las situaciones, ¿no? Pero aquí, fíjense, además de lo que han ustedes agregado de Francisco Labastida, no se nos olvide el Pemex Gate, ¿no? Que es cuando se dio justamente cuando pierde con Vicente Fox y todos los puestos que ha asumido Labastida, que ahora me parece increíble que siga siendo, por ejemplo, el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo de México. ¿Qué pudiera aportarle este personaje a este Centro de Estudios para el Desarrollo de México, o desarrollo del subdesarrollo, o qué tipo de subdesarrollo estaríamos hablando con Labastida, que además, en un momento, ya sabemos, estamos a pocos días de que se den elecciones en 6 estados de la República, pues le tratan de atacar de todas las formas posibles. Ahora sí, como diría el clásico de Calderón, haya sido como haya sido, pues ahora sí que desprestigiar en la mayor medida de lo posible a este gobierno. Me parece ser que tendrían más elementos, tendrían por lo menos otro tipo de argumentos más creíbles y que pudieran, pues de alguna forma, servir a un debate. Ya lo hablábamos en otra mesa, de que pues se contrastaran posiciones y que de alguna forma los hierros que ha habido en esta administración pues se pudieran corregir, ¿no? Pero el hecho de decir que si el candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar del que va el primero, que si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello, que si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saque más votos, que si se ponen la estructura electoral a su servicio del PRI, ¿qué quiere decir? Así lo dijo textualmente Labastida ayer, pues que lo ayudaron a que ganara con más votos, ¿no? Una declaración muy simplista, y me parece ser una entrevista también que se le realizó muy a modo, que pues me parece que tendría que haber ido más a fondo de cómo se vieron las cosas en aquel momento histórico que vivimos aquí en el país, y que pues no llevó más allá, ¿no? No llevó más allá de tratar de hacer el desprestigio, y que le aventó no solo, digamos, piedras al presidente, sino también, como ya lo mencionaba Violeta, al presidente del PRI, que lo llamó sepulturero, ¿no? Porque este dirigente pues no ha logrado triunfos en las elecciones estatales, y que pues ahora en medio de los videos que están filtrados, los audios, perdón, que están filtrados,
pues tiene muchas irregularidades que van, ahora sí, como los hoyos, ¿no? Mientras más le vas quitando elementos, pues más lo vas haciendo grande. Entonces, pues no sé, yo no creo que la Bastida sea ningún elemento creíble, y si en algún momento él tiene pues referencias o tiene pruebas, debería demostrarlas, porque finalmente, de alguna forma, él ha estado en los círculos del poder, ya sea del PRI, ya sea del PAN, y obviamente pues ahora de la coalición que se tiene, y en los puestos que ha tenido, ¿no? Ya Violeta ya mencionaba algunos de los puestos que él tuvo, pero fíjense, también fue secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, director general de CAPUFE, embajador de México ante Portugal, secretario de Energías, Minas, Industrias Paraestatal y subsecretario de Programación y Presupuesto. Con toda esta cauda de puestos que tuvo durante los gobiernos priistas, pues creo que tendría que tener algunos contactos como para que le pudieran dar indicios más fehacientes, más viables de poder mostrar los dichos que tuvo, ¿no? Y en sentido contrario, ¿no? Me parece ser que más allá de dejar esta declaración, pues se le apuesta o no a darle más juego y dejarlo ya en suspenso. Y en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, no nos olvidemos que ha sido casi, vuelvo al clásico de Calderón, pues el hijo desobediente de la 4T, ¿no? Que en cuanto no le dieron, pues ya no digamos la embajada, que ya lo mencionaba bien Violeta, pero también recuerden que él pues estaba apostándole mucho a la reelección como pues diputado federal, y no solo eso, sino que también estaba tratando de que pues él fuera presidente de Morena, y no le dieron ni lo uno ni lo otro, y supuestamente ahora sí que la embajada ahí en Cuba, con lo cual el resentimiento que destila Porfirio Muñoz Ledo es enormemente grande, y que ahora sí que lejos está de aquellas declaraciones en donde decía que pues, el presidente López Obrador en su momento, digamos, cuando tomó la presidencia de la República, era un iluminado, era un laico, era un hijo de Dios al que habría que seguirlo, ¿no? Cómo cambian los tiempos dependiendo si esté uno arriba de la rueda de la fortuna con un hueso, pues de estos que le gustan a Jesús, con mucha carnita, con mucho pellejito, etcétera, que pueda uno roer, o estemos abajo como los académicos, como Violeta y como yo. Ya le cayó, ya le dieron. Totalmente de acuerdo, Héctor, totalmente de acuerdo. Por derecho de réplica quiero... Órale, está, y Violeta está totalmente de acuerdo, sócale. La acusación de a qué hueso te refieres, No, yo hablo de Porfirio, perdón, hablo de Porfirio, No, yo estoy de acuerdo en lo de abajo de los académicos, No, en el hueso, está diciendo que en el hueso. Yo dije de los académicos desde abajo. No. Es que pude haber dicho Ernesto Ledesma, pero oye, Jesús, pude haber dicho Ernesto Ledesma, pero ¿qué tal si censuran? Nada, mi querido. Digo, los dos son directores, Todos escuchándote aquí atentamente, y la Bastida y Muñoz Ledo y toda mucha seriedad, y zócale el garrotazo. No es para que no se duerman. ¿Qué hueso se refiere el doctor Héctor Sánchez? Digo, ahora sí que Jesús, puedes decirle, no nos has querido invitar, Jesús. Puedes aplicarle el clásico, Jesús, y decirle, ¿y yo por qué? Además es una calumnia, porque en realidad a Jesús le gustan los de buche, lo acaba de confesar en el chat. Así es que sí. No, más allá de huesos, de tacos, de este tipo de platillos, hay algo que también está allí y que creo que sería importante tomarlo en cuenta y revisarlo, mi querido Jesús. Lo que se busca es ganar votos. El objetivo, lo veo yo en primera instancia, es este domingo, donde hay elecciones, como mencionabas, en 2 estados que han padecido muchísimo por la violencia del narco. Uno, que es una entidad que ya prácticamente se puede dar por perdida, o ha sido el gobierno federal, donde las carteles de narcotráfico pues, se han enseñoreado desde hace mucho tiempo, los tiempos de don Juan N. Guerra, que empezó con la Fayuca y terminó con el Cártel del Golfo y todo lo que ya conocemos. Y Durango, que no hay que olvidar que es una de las zonas donde en su momento hubo una cantidad impresionante de fosas clandestinas y de personas desaparecidas en esa embestida de zetas contra el Chapo Guzmán, sobre todo en la región de La Laguna. ¿Tú cómo ves esta narrativa, el sacar del closet a los viejos dinosaurios? Como me recordó mucho esa figura también patética de Diego Fernández de Ceballos apareciendo en Twitter y queriendo ser millennial. En fin, mi lectura, desesperación de la oposición por lo que viene.
¿Habrá impacto esta narrativa de tratar de vincular a la delincuencia organizada con el partido en el gobierno? ¿Tú cómo ves este pronóstico para el domingo? Fíjate que yo creo que de entrada siempre es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de narcopolítica. Y yo lo que englobo siempre es el crimen organizado. El narcotráfico es una rama del crimen organizado, en donde nos topamos también huachicoleo, nos topamos también trata de blancas, trata de personas, por citar algunos ejemplos. ¿Quiénes son verdaderamente, y te lo ponía ahorita en el chat, los padrinos de los padrinos? ¿Quiénes se benefician de las grandes ganancias que dejan estas ramas del crimen organizado? Yo no digo, ojo, con esto, que los cárteles no existan, o que los sicarios no operen, o que no haya violencia. Lo que digo es que no son la cabeza de la cadena, no son la cabeza de la empresa, no son los dueños del negocio. Ese negocio deja miles de millones y millones de dólares. Ha sido la gasolina literal de la economía mundial. Ahí están los datos en el 2008. Rescató al mundo el dinero del narcotráfico de una crisis económica. El dinero del narcotráfico ha financiado las guerras de Estados Unidos. Entonces, si hablamos ya de un crimen organizado como tal, si hablamos ya de un narcoestado como tal, tenemos que revisar quiénes son los grandes ganadores de todo esto, de toda esta guerra, que en realidad la guerra contra el narcotráfico, perdón, pero no existe. Existe una guerra muy segmentada, porque yo me pregunto, ¿cuándo ha habido operativos en Polanco? Por decir algo, se criminaliza a los jóvenes y se criminaliza a los pobres con la famosa guerra contra el narcotráfico. Pero hay un consumo muy alto de droga en Polanco, hay una venta de droga muy alta en Polanco, y tú nunca ves operativos al respecto. Pero regreso a este punto. El lavado de dinero, ¿a quién beneficia? Al sistema financiero. La venta de armas, ¿a quién beneficia? A la industria armamentística. El miedo, como control social, ¿a quién beneficia? A la política. Para mí esas son las tres grandes cabezas de la hidra cuando hablamos del crimen organizado. Entonces, cuando nos situamos en un estado como Tamaulipas, por ejemplo, que ha tenido gobernadores vinculados, ya comprobados, detenidos, y no solamente con el cártel del Golfo, sino hasta con la Drangheta italiana, como el caso del señor Tomás Yarrington, pues nos topamos con una realidad. ¿Quiénes son los que vendieron el país, el Estado de Derecho, la tranquilidad, la calma a la delincuencia? Por los propios delincuentes, las cabezas de ese crimen organizado, del cual, por supuesto, abrevan macroempresarios, políticos, militares, y de ahí precisamente para abajo. Reitero, eso no quiere decir que los narcos no sean los violentos que son, no sean los generadores de la violencia que son, pero detrás de muchas de las acciones de los narcos hay recursos naturales en medio, y hay transnacionales que de repente llegan los narcos, arrasan contra comunidades originarias, los sacan de sus terrenos y, oh sorpresa, de repente la tala se incrementa, de repente ya hay mineras, de repente ya explotaron el agua, ¿no? Y los ganadores son compañías transnacionales. Entonces a mí me parece que situándome en Tamaulipas, como bien lo señalas, mi querido Alberto, es el mejor ejemplo de esto. Tamaulipas es una entidad que desde hace muchos años es gobernada por el crimen organizado. Es controlado por el crimen organizado. Ernesto ha estado ahí y lo saben perfectamente. El crimen organizado dicta y decide quién llega y quién no llega. Caray, mataron a un candidato y pusieron al hermano porque decidieron que no iba a llegar el hermano, y no porque fuera a hacer cambios el hermano, simplemente no le convenía en ese momento al cártel o al grupo dominante que llegara como tal. El caso de Jorge Cantú, ¿no? Y nos topamos ahora con García Cabeza de Vaca, que habló mucho en campaña, que supuestamente iba a combatir al narcotráfico, y resulta cuando le rascas que el hombre desde muy joven tiene vínculos con el crimen organizado como tal. ¿Por qué? Porque pertenecen a esto que mencionaba en un principio. ¿Afectará, no afectará? Respondiendo a tu pregunta, en las elecciones del domingo, sinceramente yo no lo creo. O sea, yo creo que hay estados donde Morena ya ganó, esa es la verdad, y con tal de no violentar la veda electoral, ni mucho menos, lo único que puedo decir es que las notas, las estadísticas así lo demuestran, y así van llegando, en donde hay una debacle muy importante de la oposición como tal. Hay un crecimiento muy fuerte de algunos aspirantes también, y se puede dar precisamente esa vuelta. En el caso, por ejemplo, de Durango, a mí lo que me llama la atención de verdad es que no hay opciones políticas, No hay opciones políticas. Los dos punteros son expriistas, y los dos punteros pertenecían a la misma corriente priista en Durango. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la opción real de cambio? Si quien llegue de cualquiera de los dos va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué tan independientes son los candidatos en Tamaulipas o en Durango de este crimen organizado?
O Aguascalientes. Para nada, ¿eh? Y Aguascalientes, por ejemplo, para mí no. Para mí no son independientes en lo mínimo de ese crimen organizado, insisto, que no es para mí, insisto, los cárteles o sicarios, sino que están arriba los que se enriquecen con todo este negocio que cuesta miles y miles de vidas. Hay una frase, perdón, cierro con esto, que a mí me encanta, un libro de Roberto Saviano, en donde él centra y dice que las grandes fortunas de muchos personajes, por ejemplo, señalados en el mundo de lavar dinero, están cimentadas en una pila de cadáveres en México, ¿no? Y por ahí yo creo que serían. Pues sí, y vaya frase también lapidaria. Déjeme leerle algunos de los comentarios que la audiencia amablemente nos ha estado haciendo del tema que hablábamos de La Bastida y Muñoz Ledo, y que dio entrada también a este segundo tema sobre la presencia de los cárteles en procesos electorales. Dice Óscar González Flores, lo importante es pronunciarse sobre Aristegui, que fue quien revivió a ese dinosaurio corrupto de La Bastida. Ya lleva 3 intentos fallidos para desprestigiar al presidente. Gabriela Girón Cruz, un fuerte abrazo a la doctora Violeta, un abrazo enorme desde el corazón de la familia Girón Cruz. Esto se refiere por las amenazas que recibió Violeta Núñez, que ya hemos documentado acá. Mayanín Jiménez, ¿por qué Muñoz Ledo golpetea? ¿Qué le quitaron o qué? Bueno, ya lo platicaba precisamente Héctor Javier Sánchez, pues que no le dieron, y Violeta precisamente, pues que no le dieron la presidencia de Morena, y además quería mantenerse como diputado, y además quería presidir la Cámara de Diputados, pues no se la dieron. Frida Calvo, si las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo y La Bastida son promoción para la nueva película de Jurassic Park, no, bueno, dice Mayanín Jiménez, miren, ese joven Muñoz Ledo respondió al informe de Díaz Ordaz en 1968 con puros elogios al multihomicida Óscar García, un típico acomodaticio Muñoz Ledo. Dice Arturo Villagrán, cuando era gobernador de Sinaloa, La Bastida, el ejército detuvo a su equipo de seguridad que colaboraba con el narco de los Félix Arellano, endeudó al Estado con la deuda más grande de su historia. Y bueno, pasando, dice Óscar Rocali, no, Alberto, no era sacarlos del closet, es sacarlos del sarcófago. Bueno, pues son los comentarios de la audiencia. El Chahuiz le dice, con un gobierno como el PRIAN, ¿ustedes dudan que el ejército haya traficado droga? ¿Quién sabe si aún lo haga? Bueno, son parte de los comentarios que la audiencia nos ha estado haciendo. Violeta, ¿qué decir de esto de que bien señala ahorita también Jesús Escobar, pues esto de que pues no hay duda que los cárteles existan, aunque haya por ahí algún personaje que diga que no, que es una concepción creada por el neoliberalismo y es nada más, es un concepto, en fin, sin ir nunca a campo a verificar absolutamente nada, vaya, ni siquiera una banqueta aquí en la Ciudad de México. En fin, Violeta Núñez, ¿qué decir de esta situación del narco, los narcopolíticos vinculados en este proceso electoral? ¿Es algo desde tu punto de vista pues que se mantiene, que se sostiene en ese sentido y que se ve claramente como lo señala Jesús Escobar, o tienes también otro ángulo, una mirada de esto? No, yo coincido con Jesús y con lo que también estaban comentando tú y Alberto, ¿no? Ya sobre este tema. Nada más, bueno, del tema anterior, solamente comentar algo, y ahorita hago alguna referencia a lo que me estás preguntando. No olvidemos también que en el caso de La Bastida, pareciera también que tiene no solamente o revive esta confrontación con Madrazo, sino también a partir de lo que decía incluso ahorita Héctor, ¿no? De atacar y de confrontar a Alito
llamándolo como el sepulturero, y el tipo de personaje, pero no solo eso, sino también golpear, no sé si a ustedes les llamó la atención o no, hablar del exgobernador de Chiapas como un gato del gobierno, ¿no? Entonces, me parece que también hay otras cuestiones que no solamente es señalar que hay un narcoestado, y que votar, lo que decía hace ratito, votar por Morena es votar por el narco, sino que como campaña que ellos están teniendo, sino también estos otros elementos de confrontación que está habiendo al interior del PRI, y que entre ellos mismos están acusando de quién va a enterrar al partido, al partido pues, que estuvo 70 y tantos años en el poder, y que bueno, también ese es otro de los elementos, y bueno, quería comentar eso. Y de esto último, pues sí, o sea, lo que vamos a vivir el fin de semana también, pues es además de que veremos el derrumbe del PRI, ¿no? De una manera importante, eso es lo que indican las encuestas, pero también esta confrontación que puede haber entre los diferentes pues cárteles, ¿no? En el caso de Tamaulipas, no sé si ustedes pudieron leer un texto de Raimundo Riva Palacio, y no porque yo coincida con él, sino porque me parece que da un dato interesante de esta confrontación que pudiera darse en Tamaulipas entre el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, y otros cárteles menores, o otros grupos del crimen organizado menores, pero esta confrontación entre el cártel del Golfo y el de Sinaloa. Y en el fondo él señala que están la disputa de las aduanas, ¿no? Él dice de las 50 aduanas que hay en el país, 19 están en Tamaulipas, y bueno, dice 2 de ellas manejan el 30% de las operaciones nacionales, ¿no? Estas entre Nuevo Laredo y Reynosa. Y da datos, me parece a mí muy interesante, en torno a cuánto se maneja como parte de estos negocios y actividades ilegales en estas aduanas, y él dice que ascienden a $500,000 ¿no? Estos negocios ilícitos que hay a partir del manejo de las aduanas, y hace un comparativo incluso con la recaudación que se ha hecho los años pasados por parte de Hacienda. Y bueno, pues hablar de $500,000,000, estamos hablando de $500,000,000, no sé si lo dije bien, pero es $500,000,000,000, ¿no? Entonces, aquí hay una confrontación también por estos espacios que me parece fundamentales, y es decir, ¿qué partido va a garantizar que las aduanas, aunque bueno, por parte del gobierno hay supuestamente un control de las aduanas? Bueno, aquí lo que él nos dice, sigue habiendo un gran negocio ilícito a partir del manejo de ellas, ¿no? Y Tamaulipas, pues es estratégico. Sí, Tamaulipas es un lugar que es clarísimo de cómo hasta dónde puede llegar la cooptación de la delincuencia organizada de una autoridad y de una sociedad completa, porque desgraciadamente hay sectores de la sociedad, sobre todo algunos empresariales, donde pues no se mueve nada si no existe por lo menos la eficiencia de los líderes de las bandas de delincuencia organizada, y evidentemente también un impacto en lo que se refiere a disputa territorial y que trasciende las fronteras. Nada más por Nuevo Laredo pasa el 36% del comercio entre México y Estados Unidos. Por eso es tan apetecido el controlar las aduanas, esa parte del territorio nacional, porque es una cantidad impresionante de dinero que puede llegarse a obtener desde allí. Alguien en algún momento me comentaba, un agente de la DEA hace años, que si se hiciera una revisión de cada uno de los tráileres que pasan nada más por esa garita, si se revisara con cuidado, habría una fila en 2 días que llegaría desde Nuevo Laredo hasta Monterrey, un poco más allá, uno tras otro. De ese tamaño es el tema de lo que pasa por allí, por ese lugar, y por qué se disputa con tanta sangre todo lo que es la zona de la frontera chica de
de Tamaulipas, que es una zona rica en términos del intercambio comercial. Pero más allá de eso, Héctor Javier, ¿tú cómo ves el tema? ¿Va a influir la narrativa de que ahora se intenta? Yo insisto en eso, es una etapa nueva que seguramente el lunes va a iniciar otra distinta y la que sigue y la que sigue. Yo creo que la oposición debería también ya hacer una revisión de si realmente les ha funcionado estos 3 años de vertir odio, de agresión política, descalificaciones, calumnias y todo lo demás. ¿Tú cómo ves para este domingo el resultado? Fíjate que es muy interesante todo lo que plantea, ¿no? Inicio con lo que mencionaba Ernesto hace rato. Supongo que te refieres al libro de Osvaldo Zavala, de Los cárteles no existen, sí. Narcotráfico y cultura en México, en donde, bueno, la hipótesis central de este autor es que, pues, esta es una narrativa un tanto mitológica, si podríamos llamarlo de alguna forma, con la intención de que la gente, perdón, abandone ciertos lugares, que queden despoblados y, obviamente, pues, la política, yo la llamaría la narcopolítica, pues pueda hacerse de estos territorios y puedan, obviamente, pues extraer los recursos sin que prácticamente hubiera testigos y sin que se les opusiera, ¿no? También hay otra parte, y esto es, digamos, de otra corriente, de las elecciones que vienen en este domingo, de que no van a ser muy violentas, porque de alguna forma la hipótesis es de que son violentas en el sentido de si hay o no en juego las presidencias municipales, que es donde de alguna forma pues se tiene poco más el control a nivel ya local, a nivel regional, de pues prácticamente de todas las poblaciones y de los recursos naturales que se tienen a nivel de municipio. Por ejemplo, plantean la hipótesis de que en estas elecciones para este domingo no hemos visto tantos asesinatos, tantas denuncias como las que se vieron pues, en el 2018 cuando hubo las elecciones presidenciales, y que bajo esta idea, pues lo importante aquí en el territorio mexicano, si bien a nivel político pudieran ser las gubernaturas, a nivel de la extracción de recursos naturales, de cubrir, digamos, cierto tipo de ilícitos, puede darse justo en las presidencias municipales. Y en los estados que se vienen ahora, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes y Oaxaca, solamente en Quintana Roo es donde se van a elegir los 25 integrantes del Congreso local. Entonces, bajo esa idea, se esperaría, si esta hipótesis es más o menos cierta, que no hubiera mucha violencia, salvo quizás en el caso de Tamaulipas, que ahí pues entran otra serie de ingredientes, como es el caso pues del desafuero del actual gobernador panista, que ya pues hemos venido viendo este proceso, ya sabemos que lo arropó el Congreso local, que ahí está en una orden de aprehensión que, hasta donde tengo entendido, la Fiscalía General de la República, para variar, ha hecho nada o muy poco, y que este ingrediente hace que el gobernador actual en funciones pues trate de todas las formas posibles de desprestigiar, y no solo desprestigiar, sino también de crear un ambiente de inestabilidad, de miedo, para que la gente no salga a votar y en esa medida pues ellos puedan manipular las elecciones. En otros estados me parece que ya es más que cantado que hagan lo que hagan, pues no van a cambiar los resultados. Y sí, solo añadiría yo, como bien atinaba Jesús, cuando mencionaba, bueno, pues dónde hay cambios y finalmente salen unos priistas y llegan otros priistas disfrazados de morenistas, ¿no? Recuerdo ahora un cartón, me parece que es de Hernández, creo que lo publicó el día de ayer, donde pues ahora resulta que Moreira, resulta que José Murat y Ulises Ruiz, pues están criticando feamente al PRI y prácticamente pues apoyando al presidente López Obrador. Entonces dice uno, uy, pues con esos amigos, como para qué necesito enemigos, ¿no? Pues sí, son parte de de los momentos surrealistas que luego podemos tener en el país en tiempos de la Cuarta Transformación. Y sí me refería, Héctor Javier, a este libro de Osvaldo Zavala, sí. Que alguna vez platicaba con él y le preguntaba en qué estados había estado para escribir el libro, y pues me dijo que ninguno, pues, había escrito su libro desde Nueva York, pero algún estado, una ciudad, un municipio, no fue a ninguno, simple y llanamente consultaba con sus amistades y sin pisar nada de por medio, qué se entiende por narco, y pues la necesidad que hay en México y en el mundo de dar una identidad a un fenómeno que se está sucediendo
Sí, fue una conversación en donde sí le cuestioné, pues me parece lamentable pues que escribas algo así, porque me parece un insulto tremendo a madres y padres con hijos desaparecidos y desaparecidas, y que tú promuevas un libro con ese título me parece desafortunado. Así se lo dije frente a frente, pues, y pues lamento que siga ahí con esas teorías sin pisar terreno y territorio. En Y que fin. además, perdón Ernesto, la definición de cartel, así como tal, es creación de la DEA para tratar de encontrar, una, negociar fondos, el lobby político en el Capitolio, y dos, de construir un enemigo que les sea útil para mantenerse la guerra contra las drogas que ellos establecieron. O sea, en realidad, el nombre de cartel lo aplicó la DEA. Es un invento de la DEA, pero eso no significa que no existan, ¿eh? O sea, sí hay organizaciones que se parecen más a empresas, fíjate. Pero ya platicamos. Y además hicieron simbiosis, ¿no? Hicieron simbiosis con autoridades federales, estatales, y de pronto se perdió el control de esto, sí. Y en México es un ejemplo clarísimo de este fenómeno. Sí, pero eso no significa que no existan, eso sí es verdad. De que lo hay, lo hay. Son organizaciones que se les pueda llamar cartel. Yo abonaría por llamarles empresas, porque en realidad funcionan como empresas. Pero sí, bueno, ya. Ahí está. Y empresas transnacionales, ¿no? Exactamente. Déjame añadir, sí, con un minuto, lo que sí tendríamos que estar alertas, por ejemplo, las múltiples, o por lo menos en los medios de comunicación han estado sale y sale y sale, en el caso de Sinaloa, por ejemplo, y en Michoacán, que pues la delincuencia organizada pues sí estuvo reteniendo personas, no las dejó votar, rellenar urnas, etcétera. Eso me parece que sí tendría que tener cuidado, insisto, sobre todo en Tamaulipas, y ahora recientemente lo que tiene que ver con Quintana Roo, que cada vez hay más evidencia de la importancia que tiene para el trasiego de drogas y de tráfico de personas, y por supuesto Oaxaca, que me parece que en los próximos años va a ser, si ya lo tiene actualmente, un elemento muy importante para el país por la cuestión del transísmico que se quiere operar ahí, ¿no? En este estado de la República, y como un método de contención de los migrantes. Pues sí, pasando, si gustan, al siguiente tema que nos ocupa, déjame cambiar un poco el orden, mi querido Jesús, y hacerle la pregunta a Violeta, porque es algo que ha pasado de noche en los medios de comunicación. Es muy poca la información que hay sobre este recurso de inconstitucionalidad que presentaron 43 senadoras y senadoras para que se pueda anular esta reforma a la ley minera que se hizo recientemente a propósito de esto que presentó el presidente López Obrador sobre la reforma eléctrica, y que el litio y otros minerales pudieran ser considerados minerales estratégicos de la nación. Bueno, pues esto que estuvo viralizándose y que estuvo en los medios pues por muchas semanas o hasta meses, el tema del litio y estos otros minerales y la ley minera, bueno, pues hay un recurso de inconstitucionalidad que presentaron 43 senadoras y senadoras de oposición. Ya fue aceptado. Este recurso fue aceptado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en donde acepta el recurso de inconstitucionalidad. Tenemos ahí la imagen número 3, Leonardo, donde aparecen los nombres de quiénes son. ¿Recuerda usted esa campaña de traidores a la patria? Bueno, pues aquí hay que recordarla, porque aquí le marcamos en amarillo algunos de los senadores que usted puede identificar, pues más conocidos, como Erubiel Ávila, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong, Xóchitl Gálvez, Ismael García Cabeza de Vaca, el hermano del gobernador, y también pues Kenia López Rabadán, Damián Cepeda, Josefina Vázquez Mota, en fin, Gustavo Madero, pues parte de los personajes que han presentado, quieren echar para abajo esta reforma. Violeta Núñez, ¿qué decir? ¿Cuál es el contenido, la argumentación? ¿Qué están planteando estos senadores y senadoras, Violeta? Pues es lo que habíamos hablado en los meses pasados, ¿no? Que esto no iba a aprobarse y ya iba a ser todo armónico, sino es parte de, pues lo habíamos mencionado así, de una guerra, ¿no? De una guerra que tiene
la industria minera y que no va a parar, y que bueno, aquí los legisladores pues están presentando esto, que sea inconstitucional la reforma a la ley minera que se hizo, y bueno, pues se necesitarán 8 de los 11 votos para que ellos lo logren. El presidente ahorita y el Congreso tiene 15 días, para presentar las pruebas, y bueno, son varios temas, nada más los enuncio rápidamente. Uno está pues cuestionando este elemento de fast track, ¿no? Que se aprobó así la ley minera, pero no están considerando que esta ley minera ya incluía los elementos de los artículos constitucionales, los 3 que se iban a modificar, y que se discutió en la Cámara de Diputados y en el Parlamento abierto durante casi 7 meses, ¿no? Entonces no están considerando esto. Lo segundo es que también están cuestionando por qué no entregar concesiones mineras de litio, y que eso desde su perspectiva contraviene el artículo 27 constitucional, lo viola, ellos señalan. Otro elemento es también lo que ya habían estado argumentando de lo del tratado comercial, ¿no? Que también estaría violentando algunos de los artículos del TEMEC y de otros tratados internacionales. Un elemento que me parece importante, que creo que sí pues se tendrá que discutir, es que la ley, como quedó aprobada, no establece nada en este momento, será en una ley secundaria, pero aquí en esta ley, o los artículos que se reformaron de la ley minera, no se dice nada sobre qué va a pasar con las concesiones que ya han sido otorgadas previamente, como se hacía antes en el artículo 6º transitorio de la propuesta de reforma constitucional. Acá no se dice nada, y eso tendrá que también, bueno, eso me parece que tendrá que aclararse. Y por último, ¿no? Esta incapacidad que insisten estos senadores por parte del Estado mexicano, que no va a poder llevar a cabo esta exploración y esta explotación del litio, ¿no? O sea, ellos de entrada ya dicen que eso será imposible, que el organismo público descentralizado no lo podrá hacer, y entonces pues se requiere otra vez, insistimos, del capital privado, y pues seguir con la misma historia que hemos venido viviendo desde hace 30 años, ¿no? De entregar las concesiones a las empresas privadas, y ahora en el caso del litio. No, nada más por último decir que están encabezando son 43 senadores, como tú lo decías, del PAN, del PRI, del PRD, y de este otro grupo que conforma varios senadores que no están en ninguno de estos partidos, ¿no? Este grupo plural, y bueno, está encabezando esta impugnación, ¿no? De inconstitucionalidad, Julián Rementería, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera. Ellos 3 son los que están encabezando esto, pues, y pues los que tú estabas ya señalando hace ratito, y que lo mostraron aquí en amarillo, pues son parte de estos 43 senadores. ¿Tú cómo ves este tema, Jesús? Qué coincidencia, ¿no? Los acusados y exhibidos como traidores a la patria, híjole, pues ahora van y presentan esta propuesta de inconstitucionalidad. ¿Cómo lo ves? Mira, yo nada más, primero para cerrar el anterior tema, pues mencionar que falleció, creo que fue antier, Gilberto Rodríguez Orihuela. Gilberto Rodríguez, ustedes lo saben muy bien, fue uno de los líderes, o el máximo líder, como queramos ubicarlo, depende de la narrativa, del cártel de Cali, de los llamados Caballeros de Cali. Él me parece que es el mejor ejemplo de lo que mencionabas, querido Alberto. ¿Cómo opera el narcotráfico como empresa? Lejano de la idea o concepto que tenía Pablo Escobar, que era mucho más violento. ¿Cómo manejan los recursos con una finalidad? Lavado de dinero. Entender el negocio con aquella vieja frase que diría precisamente Juan N. Guerra, que es: no me calientes la plaza, porque afecta el negocio. Bueno, Rodríguez Orihuela era mucho de este concepto. Mucho, o sea, el narcotráfico visto como una empresa, como un lavado de dinero, como una diversificación de inversiones. Digo, tenía un equipo de fútbol que incluso ganó títulos y todo porque los narcos eran los dueños, ¿no? Y difícilmente algún árbitro iba a pitar en contra de los narcos, ¿verdad? Pero aparte porque compraban rivales, compraron grandes jugadores, en fin, invirtieron en farmacias, invirtieron en empresas. Pero de ahí paso a esta discusión que me parece muy interesante,
y que yo creo que nada más es una cuestión conceptual. Rodríguez Orejuela duró lo que la CIA quiso que durara. Lo mismo pasó con Pablo Escobar. Al momento que la CIA y la DEA decidieron que era momento que cayera Rodríguez Orejuela, por muy poderoso que fuera, cayó y fue extraditado. Con todo y que habían financiado la campaña de un presidente, que era Ernesto Samper, y que sabía perfectamente la DEA, la CIA y el gobierno de Estados Unidos lo que había sucedido en esa relación. Entonces, a mí me parece que efectivamente los cárteles están ahí. El nombre de cártel, sí, es parte de una narrativa que viene de los Estados Unidos y demás. Caray, tan solo hay que recordar que cuando fallece Pablo Escobar, si no mal recuerdo, o en la caída de los Rodríguez Orejuela, no, en la caída de los Rodríguez Orejuela, en el New York Times, si no mal recuerdo, y no para que te enojes, mi querido Ernesto, esto lo saqué del último libro de Osvaldo Zavala, viene precisamente un tema en donde yo creo que Osvaldo lo analiza muy bien. Cómo el New York Times, de inmediato, tras la caída de estos, ubica ya a Juan Ábrego, al Chapo, a los Arellano, al Güero Palma, a Amado Carrillo, a todos ellos, y ya los ubica como los cárteles. Y ubica el cártel de Guadalajara incluso en esa nota de este diario. Es decir, los gringos le ponen el nombre a todos. Y eso es a lo que yo voy también. Los cárteles están ahí, operan, son sicarios, generan la violencia, pero insisto, desde mi punto de vista, y ahí me voy a un libro de Diego Sorno del Cártel de Sinaloa, no son los dueños del negocio, son los directores generales, y como director general te pueden sacar cuando quieras, o como operativo te pueden sacar cuando quieras, pero el dueño del negocio es otro, ¿no? Y creo que es el gran trauma que tiene este mundo cuando hablamos de narcotráfico y de crimen organizado. Y de ahí paso a lo que mencionabas. Para mí, sinceramente, ya se raya en el cinismo. Yo se los comenté un día aquí y no tengo ambigüedad en decirlo. Para mí, los señores y señoras que votaron en contra de una reforma eléctrica que buscaba en ese momento proteger recursos naturales para beneficiar a empresas privadas, para mí sí son traidores a la matria. Así de simple, y traidoras. Así de claro. ¿Por qué? Porque estás defendiendo un interés particular en perjuicio de las mayorías, usufructuando recursos naturales que no le pertenecen a esas empresas, que no te pertenecen a ti como partido político, le pertenecen a un país y tú estás haciendo negocio con esos recursos naturales en tu beneficio. Entonces, claro que estás traicionando tus principales postulados que tendrían que ser como legislador, ser representante de los intereses populares, defender los intereses de un país. Por lo tanto, no es un discurso dogmático, es una lógica. Los señores traicionaron para lo que están, al menos en el discurso, al menos en lo que es. Claro, si ya nos basamos, caemos en lo de siempre. El neoliberalismo es malo para quienes, ¿no? Pues para la mayoría, pero para un pequeño grupo están bien contentos. Entonces, para mí no es nada extraño que estos personajes que señalaron ustedes estén ahí moviéndose, estén respondiendo de esta manera al señalamiento de traidores de la patria, pero que a mí lo que me parece de verdad ya lamentable y triste es que la oposición se arrastre de esta forma en este tema y se hunda de esta manera sin ningún tipo de vergüenza, y perdón que lo diga de esta manera, ningún tipo de decencia, una pizca, dirían por ahí, una pizca nada más de decencia para no estar actuando de esto que ya es ir en contra, de verdad, de los intereses de un país, ¿no? Entonces, a mí sí me parece ya muy, pero muy penoso lo que están haciendo por un interés político o un interés empresarial. Así ha de estar, sinceramente, así ha de estar la ganancia, ¿no? Gracias, mi querido Jesús. Pues para cerrar, Héctor Javier, que ya se nos acaba el tiempo y tenemos ya nuestro siguiente invitado, que por cierto les invitamos a que se queden para esta entrevista con Jorge Luis Sierra Guzmán. Precisamente vamos a hablar de seguridad nacional. En fin, es un tema interesante. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto que está señalando Violeta Núñez y Jesús Escobar sobre el papel de estos senadores y que haya sido admitido ya en la Suprema Corte de Justicia? El micrófono. Muy, muy vergonzoso, ¿no? La verdad es que, como dice Jesús, ¿de qué tamaño será el cañonazo que le están ofreciendo? Como para que estén en este tipo de cosas, ¿no? De los representantes legales de estos senadores, 2 de 3, Osorio Chong y Mancera, hijo, ya ¿qué más se puede decir ante esta situación, no? Y, por ejemplo, pues esto nos lleva ahora con todo lo que tiene que ver con la discusión del Tren Maya, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, esta empresa Cálica, allá en el estado de Quintana Roo, que saca material calcáreo para la construcción de casas, para la construcción en general de Estados Unidos,
y nadie le había dicho nada hasta ahora, ¿no? Estaban usufructuando la tierra hasta donde ellos querían, ¿no? Y vayan ustedes a ver cuánto ya han robado ahí. Y eso es justamente, ¿no? Que se les acaban los intereses. Dicen que donde no hay obras, no hay sobras. Entonces me parece que de estas obras, que para ellos son muchos miles de millones de pesos, pues ahí van a representar, o sea, lo que siempre han representado, ¿no? Por eso dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y me parece que mientras más estemos analizando la información que va saliendo, insisto, no de los medios tradicionales, sino de otros, obviamente pues con sus ventajas y sus desventajas, creo que vamos a estar en mejor posición para poder tomar pues una valoración de qué están tratando de hacer estas personas que pues por todos los medios intentan regresar al status quo, al país, que apenas se está moviendo 1 milímetro hacia un lado, esperemos que para bien, y que con ese movimiento que está teniendo mínimo, insisto, pues están viendo muy afectados sus intereses, o están percibiendo que los van a estar, y sobre todo viendo que se les va a negar la posibilidad de seguir con los negocios como hasta ahora lo venían haciendo año tras año. Aquí le quiero pedir una disculpa a Jesús cuando dije hueso, no, de veras, nada, no lo corrijas. De las cuestiones de puestos ni de estas cosas, te imaginé comiendo ahí arriba de la rueda de la fortuna un buen taco de carnitas ahí, de costillas. Violeta. Perdón, Violeta, perdóname, no. No, adelante, Jesús. Oigan, yo nada más, porque hace que vamos con prisa, lo mencioné en la octava y lo quiero reiterar, mi profunda solidaridad para Violeta, para Ernesto, ante esas amenazas de las que han sido víctimas nuevamente por parte, insisto, para mí, y lo dijimos claramente, no es difícil saber quiénes están detrás, son precisamente estos integrantes de una economía criminal que quiere llegarse a recursos naturales, que quiere despojarlos de un país, y que obviamente al dar a ustedes a conocer esa información con análisis, con profundidad, con conocimiento, con reportajes periodísticos, pues obviamente se atenta en contra de esos intereses que para mí son, lo reitero, criminales, y mi condena total, lo digo abiertamente como intento de periodista y como director de Noticias de la Octava, a este tipo de agresiones y de violencia, que lo único que demuestran es la trascendencia de lo que ustedes han dado a conocer precisamente y cómo afectan esos intereses. Además de verdad se los digo, mi enorme reconocimiento a la aportación que están haciendo en esta discusión tan necesaria y que va a definir sin duda alguna lo que viene, no en 5 o 10 años, sino ya generaciones enteras, porque el litio es sin duda alguna, aunque algunos me han dicho que no lo define así, yo sí lo creo de una manera por la trascendencia que tiene, que va a tener, como el oro blanco. Y de ahí precisamente que tantas manos se quieran meter y tantas manos se vean afectadas por lo que ustedes están denunciando. Entonces, sinceramente, en nuestra condena total a este tipo de amenazas y nuestro reconocimiento al gran trabajo, de verdad, que ambos están haciendo al respecto. Me sumo totalmente, por supuesto. Yo también quería agradecerle muchísimo a Jesús y a Héctor y a todos los que, pues después de esta situación que vivimos el viernes pasado en la Facultad de Economía, pues otra vez, pues les agradecemos mucho, Jesús, infinitamente, y Héctor también, y pues también a todos los que nos han estado, yo no tengo redes sociales, pero bueno, Ernesto nos ha estado comentando de algunos, pues bueno, de muchos comentarios de solidaridad, así es que les agradecemos muchísimo con el corazón. Y pues a la familia Girón Cruz, que ahorita leyó Ernesto, también muchísimas gracias. Y bueno, pues esto que está pasando ahorita en la Suprema Corte, pues nos muestra esta guerra que habíamos dicho, y que esto no se va a detener, ¿no? Y que también esto que pasó el viernes pasado en la Facultad de Economía lo entendemos como parte de esta estrategia de confrontación y de guerra, y de no renunciar a esto que hemos dicho, la renta y la ganancia de las mineras, que eso es lo que está en el fondo, ¿no? Así es que bueno, pues muchísimas gracias, no dejar de ver esto que es gravísimo, que se haya aceptado este recurso de inconstitucionalidad, es gravísimo, pero bueno, ya está y se va a discutir, y bueno, pues estar atentos, y bueno, muchísimas gracias por todas las muestras de solidaridad. Un abrazo, doctora, ya sabe, un abrazo. Gracias, Alberto, muchísimas gracias. Ernesto, pues gracias. Gracias, yo Jesús. tengo hueso, aunque Héctor diga lo contrario. Oye, Jesús, ¿y ahora no viniste uniformados? Habíamos quedado que íbamos Para que me agreda así Héctor Sánchez, pues ¿cómo crees, Violeta? No, pues ahora se puso de último hombre Malboro, viene uniformado ahí
Jesús Escobar. De Pues montaña. bueno, Jesús, gracias, Héctor, gracias, No, muy bien. por tus palabras. Gracias, Violeta. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, buen provecho, Jesús.